Claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos, señores constructores del Círculo de Especialistas. Como lo dijo Andrea, mi nombre es Juan Domínguez, soy asesor técnico de SICA para Antioquia. Entonces, el día de hoy, ¿me confirman por favor si me escuchan bien? Andrea, si estás viendo ahí la pantalla. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, como lo estaba mencionando ahora Andrea, el día de hoy vamos a realizar, deme un segundo que, ahora sí. Ahí la están viendo bien, Andrea. Sí, señor. Listo. Entonces, como le decía Andrea, el día de hoy vamos a tener una capacitación técnica donde la idea es que ustedes el día de hoy desarrollen habilidades para construir columnas, vigas y losas en concreto. Ese es el tema que vamos a realizar el día de hoy. Eh, Vamos a tener, digamos, dentro de la capacitación tres puntos principales. Vamos a hablar un poco sobre la línea de aditivos, vamos a hablar sobre los desencofrantes y desmoldantes y por último vamos a hablar también sobre los curadores, que son productos químicos utilizados en el sector de la construcción justamente para elaborar un buen proceso en la construcción de columnas, vigas y losas en concreto. Entonces, queremos arrancar con esta imagen. Yo sé que esta imagen pues a ustedes les dice mucho, es su día a día, es nuestro día a día en el sector de la construcción. Acá estamos viendo obviamente pues una fotografía de un trabajador en el bombeo de una losa. Entonces ahí podemos, digamos, ver un poco de lo que vamos a hablar a continuación. En esta primera parte vamos a pasar muy rápidamente porque esto ya en anteriores capacitaciones hemos mencionado sobre de un poco de historia sobre los concretos, el cemento y también hemos hablado sobre la historia de los aditivos. Entonces vamos a comenzar obviamente hablando. Concreto está en nuestra vida cotidiana. Tenemos obviamente la construcción de ciudades, represas, viaductos, túneles y hoy en día pues tenemos unos grandes retos, no solamente a nivel internacional, sino también acá hablando a nivel nacional en Colombia, como se puede ver en las imágenes. Tenemos algunas con megaconstrucciones, como está el túnel de la línea, donde SICA ha participado con sus desmoldantes, con sus aditivos. eh, y tenemos también, por ejemplo, la Torre Sur de Bacatá, el puente de Pumarejo, el viaducto de la Ciénega de la Virgen, el túnel Avenida Colombia. Ahora bien, todos sabemos qué es el cemento, ¿cierto? Sabemos que el cemento es uno de los principales componentes para el sector de la construcción. Data más o menos de el año 7000 y 5600 antes de Cristo como los primeros hallazgos sobre el cemento. Posteriormente, en diferentes épocas, en el año 1000 antes de Cristo, el Imperio Romano empieza a construir eh, digamos, muchas obras con cal y con algunos materiales adicionales. Y digamos que la fecha oficial en la que se genera, pues como tal, la creación o se patenta el cemento tipo Portland fue en el año 1824 en Inglaterra. A Colombia llegó en 1885 con la primera obra construida con cemento hidráulico. Acá tenemos, perdón, en 1909 la primera planta de cemento en Colombia en el sector de La Calera y en 1982 la primera planta de cemento con proceso por vía seca. A medida que se ha venido, digamos, desarrollando a lo largo de la historia el cemento como tal, hemos venido también desarrollando tecnologías nuevas que ayudan a mejorar las características, en este caso puntual, del cemento, que en este caso estamos hablando de los aditivos. Como ustedes pueden ver en la línea superior, tenemos pues digamos un pequeño paso por el desarrollo de los diferentes tipos de cemento hasta llegar, digamos,
a la época en la que estamos actualmente, después del 2020, que se genera pues como los cementos ecológicos y ya estamos desarrollando. SICA como tal empezó eh, en el año 1910 con el desarrollo de los primeros acelerantes y ya en este momento estamos hablando que desde el año 2011 se generaron polímeros más nanotecnología, que es donde estamos en este momento con los aditivos. Entonces, ¿qué es lo que hace puntualmente el cemento? El cemento es lo que me genera en la mezcla del concreto el aglomerante o el ligante de la mezcla, es lo que me ayuda a unir los diferentes agregados, la arena y el agua para poder generar, digamos, una estructura sólida. Me genera adherencia, me confiere manejabilidad, es el responsable del fraguado, aporta al desarrollo de las resistencias y obviamente con buenos procesos de diseño y producción aportamos durabilidad a la construcción. ¿Qué más necesitamos para generar entonces esta mezcla como tal para la construcción de vigas, de columnas y de losas? Necesitamos también el agregado. Es importante, esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones y ustedes bien lo saben, tanto la arena como la grava debe ser de muy buena calidad, de manera que podamos tener un buen desempeño en la mezcla. Entonces ustedes dirán, pero venga, ¿por qué? Lo más importante es el cemento. Dentro de la mezcla, como ustedes pueden ver acá, tenemos que el cemento aporta más o menos entre el 8 y el 14% de la mezcla total de concreto, el agua entre el 15 y el 20%, el aire entre el 1 y el 3%, el agregado fino entre el 20 y el 30% y el agregado grueso, perdón, entre el 40 y el 50%. Por eso es súper importante que estos componentes que ayudan a que la estructura confiera muy buena calidad y tenga durabilidad, pues deben ser de muy buena procedencia. Estamos hablando que los agregados ocupan más del entre el 60 y el 80% del total de la mezcla. Por eso es importante, como vamos a ver a continuación, que sean unos buenos agregados. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos algunos contaminantes en la mezcla? Como por ejemplo materia orgánica, podemos reducir la resistencia. Azúcares, retarda el fraguado. Grasas o aceites, la pérdida de adherencia. Polvos y arcillas, afectamos la adherencia y la resistencia. Contaminación salina, que es muy común en las construcciones que están cerca al mar, ataca el acero de refuerzo. Y partículas blandas afectan negativamente la resistencia. El agua. Ustedes dirán, bueno, el agua se puede conseguir de cualquier parte. No, el agua es también uno de los principales componentes, como lo estábamos viendo ahora, más del 20% del total de la mezcla, entre el 15 y el 20%. Por eso el agua es importante que tenga muy buena procedencia. Acá tenemos lo que no debería ser, ¿cierto? Lo ideal es que el agua debe ser limpia. El agua que utilicemos en la mezcla debe ser, no es tan cierto que deba ser apta para beber, pero obviamente debe ser de muy buena procedencia. No usar agua estancada y si se almacena en tanques deben estar limpios, que es lo que vemos acá, que no debemos eh, proceder a tomar el agua cuando tenemos un estanque sucio. Básicamente lo que vemos acá en esta presentación es el concreto, es una mezcla de cemento hidráulico, agregados y agua, con o sin aditivos y fibras u otros materiales cementicios. Eso es como, digamos, la terminología tradicional del concreto. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? El concreto moderno tiene una base que es el cemento, el agua, la arena y los agregados, lo que estábamos viendo anteriormente, pero también requiere unos desempeños especiales. Es ahí donde es importante poder elegir el mejor aditivo de acuerdo al desempeño que estoy buscando. Entonces, estoy buscando resistencia, lograr resistencia en poco tiempo, estoy buscando una manejabilidad. Estoy buscando mejorar la contracción y ahí es donde entran los complementos que pueden ser los aditivos, adiciones
y modificadores que le confieren a la mezcla unas características especiales de acuerdo a lo que estamos buscando. Una de las características más comunes, como veíamos en la imagen, en la primera imagen que les mostré, es la manejabilidad del concreto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una muy buena manejabilidad del concreto, pues vamos a poder llegar a esos espacios pequeños, en el caso puntual de las columnas, o vamos a poder generar que la mezcla tengas un buen recorrido y llegue a los diferentes rincones, que no tengamos que estar, digamos, como se dice comúnmente, paleando fuerte o con un asadón como se logra ver acá en la imagen para que la mezcla recorra toda la losa. Entonces acá es importante que en este caso la manejabilidad del concreto es la característica del concreto en estado fresco que determina la facilidad con la que el concreto puede ser mezclado, transportado, colocado y compactado. ¿Listo? El curado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en el concepto del curado? Debemos garantizar las condiciones óptimas de humedad y temperatura necesarias para que el concreto desarrolle su resistencia potencial. Si nosotros no garantizamos esto, difícilmente vamos a lograr la resistencia necesaria. ¿Listo? Entonces, acá vemos un pequeño cuadro donde les mostramos una caracterización de curadores y la importancia de poder usarlos. Entonces, acá vemos que a medida de las horas, a medida que van pasando las horas, vamos perdiendo peso de kilogramos por metro cuadrado. Y en el caso puntual de nosotros, cuando utilizamos el antisol blanco, que es uno de nuestros productos químicos que ayudan al curado del concreto, vemos que se logra en el mismo tiempo de las 72 horas una mínima pérdida de peso en kilogramo por metro cuadrado, mientras que si utilizamos otros curadores o tenemos el testigo sin curador, pues vamos a tener una pérdida grande y eso ¿a qué nos va a llevar? A una fisuración en los concretos. Ahora bien, ¿por qué es importante utilizar un desmoldante? Primero, porque vamos a tener un acabado en el concreto o en el mortero, que ustedes lo saben que hoy en día se utiliza mucho, digamos, los concretos a la vista, los morteros a la vista, las pantallas vaciadas. Lo segundo es que vamos a tener una mayor protección y limpieza de la formaleta, que en el proceso como tal de la construcción es difícil mantener esa limpieza como tal de de las formaletas. Y lo tercero es que vamos a tener pues un desmolde con mayor facilidad. ¿Cómo es la aplicación del desmoldante? Entonces, la aplicación del desmoldante eh, generalmente se demora un minuto. Básicamente pues es aplicar el desmoldante bien sea con rodillo, brocha o aspersor sobre el encofrado que nosotros tenemos antes de tener como tal el vaciado sobre la formaleta. Entonces, ahí lo podemos hacer con cualquiera de estas tres herramientas. ¿Cómo es la limpieza de la formaleta? Si utilizamos en este caso un desmoldante de Sika, pues vamos a tener una limpieza en máximo 2 minutos. La aplicación, la recomendación es 20 gramos aproximadamente por metro cuadrado. Esa puede variar, digamos, también de acuerdo al desmoldante, como se logra ver en la imagen. Y lo que debemos garantizar es que se genere, en esta aplicación nos podemos demorar unos 10 minutos aproximadamente, y lo que debemos garantizar es generar una película, que esa película se demora más o menos 1 hora en que se genere. También obviamente depende de las condiciones ambientales. Debemos garantizar que se seque el producto y el tiempo máximo de 1 hora puede ser mucho menos si tenemos unas condiciones climáticas muy favorables, en este caso pues cuando está haciendo buen tiempo. Después,
más o menos a las 24 horas, pues ya tenemos una resistencia a las lluvias fuertes de baja intensidad. Después de generar película, resiste condiciones extremas y el tiempo de permanencia puede ser mayor a 24 horas. En un día podemos empezar a desmoldar con facilidad, a retirar la formaleta. Vamos a tener una alta protección y fácil limpieza de la formaleta al utilizar el desmoldante y obviamente pues esto nos ayuda a aumentar la vida útil y los ciclos de la formaleta. Y vamos a tener, después de un día aproximadamente de haber retirado como tal con el desmoldante de la formaleta, pues vamos a tener un excelente acabado a la vista, una superficie con muy pocos poros y vamos a tener también algo súper importante y es que no vamos a afectar el puente de adherencia. Acá podemos ver una imagen de lo que puede pasar cuando utilizamos pues los desmoldantes, un acabado estético, un acabado que se busca mucho hoy en día en las construcciones con concreto a la vista. Acá vemos algunas imágenes. El desmoldante que nosotros estamos manejando en este momento, hay varias referencias. Nosotros en estas capacitaciones los invitamos también mucho a que consulten en nuestras páginas en YouTube. Tenemos también nuestra página Sicaguía Colombia. Ahí pueden encontrar diferentes opciones de desmoldantes de acuerdo a la necesidad específica. Pero si vamos a hablar de un desmoldante general, pues podríamos estar hablando en este momento, como se ve acá en la imagen, en la presentación de 15 kilogramos. Hay presentaciones un poco más grandes del Cicaseparol, que es un aceite emulsionable que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas, como lo estábamos viendo ahora. No genera manchas en el concreto, ayuda a generar a prolongar, perdón, la vida útil del encofrado y proporciona un acabado estético de muy buena calidad. ¿Cuál es la ventaja del desmoldante? Es que está listo para usar, es fácil de aplicar como lo estábamos viendo ahora. El rápido desmontaje y limpieza de los encofrados también es muy fácil, es muy rápido y permite obtener, como lo estábamos viendo ahora, un acabado y una superficie del concreto, reduciendo las burbujas que son muy frecuentes en la superficie, y el hormiguero y las fisuras. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los aditivos. ¿Qué son los aditivos entonces? Los aditivos son sustancias químicas que mejoran las características del concreto, como el tiempo de fraguado, perdón, la manejabilidad o la retracción. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a elegir un aditivo, como lo estábamos viendo ahora? ¿Qué desempeño estoy buscando en el aditivo? ¿Cierto? ¿Qué necesito? Necesito manejabilidad, necesito ganar resistencia, necesito retardar el fraguado como tal. De acuerdo a esas necesidades, partiendo de esa base, es que yo debo elegir el mejor aditivo, ¿cierto? Hay algunos aditivos que tienen características eh, de varios, pero hay aditivos muy específicos de acuerdo a la necesidad. La clasificación la da la ASTM C494, que es un estándar, digamos, de especificación para productos químicos en el concreto. Y tenemos entonces diferentes tipos de aditivos, desde el aditivo tipo A hasta el aditivo tipo S. Entonces tenemos aditivos reductores de agua, retardantes, acelerantes, que son muy comunes, reductores de agua y retardantes, aditivos reductores de agua y acelerantes, aditivos reductores de agua de alto rango, aditivos reductores de agua de alto rango y retardantes también a la vez, y aditivos de desempeño específico. Esa es como la terminología general según la clasificación ASTM C494. Entonces, según la clasificación de aditivos, nosotros podemos conferirle a la mezcla manejabilidad del concreto, es decir, fluidez, resistencia, tiempo de fraguado y sostenimiento de la manejabilidad
y el curado como tal del concreto, como se logra ver acá en las imágenes de ejemplo. La tecnología de aditivos para el concreto eh, cambia obviamente las propiedades del concreto, como le estábamos diciendo anteriormente, puede otorgar una mayor fluidez. Esta fue la primera imagen que vimos al iniciar la capacitación, que esto es muy común, la fluidez en la mezcla. Podemos extender el tiempo de esa manejabilidad, reducir la exudación, mejora la bombeabilidad del concreto, aumenta la estabilidad de la mezcla y controla los tiempos de fraguado, que esto básicamente se traduce en un concreto en estado plástico. El uso de aditivos en la producción de concreto cubre algunos objetivos. ¿Cuáles son? Incrementar las resistencias mecánicas, disminuir la permeabilidad del concreto, que ya lo vamos a ver ahora más adelante con uno de nuestros aditivos más conocidos, que es el cicaplastocrete, aumentar la densidad del concreto, mejorar la resistencia al ataque de agentes agresores, mejorar la calidad de los acabados y disminuir la retracción en estado endurecido, que esto es básicamente el estado endurecido. Ahora, ya entrando en materia como tal, vamos a ver los aditivos para morteros y concretos. Esta imagen se las voy a compartir ahora, finalizando la capacitación en el grupo para que ustedes la puedan descargar, para que ustedes la puedan tener. Y es muy importante porque con los aditivos de Zika pues podemos tener un mayor rendimiento. Lo ideal es que ustedes tengan esta imagen siempre en su celular a la mano o la pueden imprimir para lograr saber, digamos, la dosificación recomendada para cada uno de los aditivos. Entonces tenemos aditivo para mortero, es uno de los más conocidos, el Zika 1. Acá nosotros recomendamos eh, que la dosis debe ser del 2%, es decir, que cuando tenemos una presentación de 2 kilogramos, nos rinde para 2 bultos de cemento. Esto teniendo en cuenta que estamos hablando de bultos de cemento de 50 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar 1 kilo de Zika 1 para un bulto de 50 kilos de cemento. Siempre la dosificación se debe calcular basado en la cantidad de cemento utilizado en la mezcla. Es decir, nosotros no podemos generar un peso total de la mezcla teniendo en cuenta el cemento, el agregado, la arena y el agua. Siempre va a ser basado en el peso del cemento en kilogramos en la mezcla, como lo muestra acá, digamos, la, la dosificación. Dosis, nota por el peso del cemento. En el caso del cicaplastocrete DM tenemos el 0,5%, es decir, que la presentación de 2,3 kilogramos me rinde para 9 bultos de cemento, la de 4,5 para 18 bultos de cemento y la de 20 kilogramos, la presentación de 20 kilogramos de plastocrete me rinde para 80 bultos de cemento de 50 kilogramos. En el caso del Cicacet, que es un acelerante tanto para morteros como para concretos, podemos tener, digamos, una dosificación entre el 0,5 y el 3%. ¿De qué va a depender esa dosificación? De qué tanto queremos acelerar como tal el secado. Lo podemos acelerar normal cuando estamos usando una dosificación del 0,5 al 1%, o lo podemos, o podemos generar un ultra acelerado cuando estamos realizando, utilizando, perdón, dosificaciones a partir del 2%. ¿Cuál es la recomendación con el Cicaset? Cuando vayamos a hacer dosificaciones superiores al 3%, que es posible, lo ideal es que podamos hacer muestras, pequeñas muestras antes de agregar la cantidad total a la mezcla. Entonces es importante que podamos hacer esas muestras. Como lo estábamos mencionando ahora, acá en la columna izquierda tenemos la presentación de nuestros productos. En el caso del Cicacet tenemos la presentación más pequeña de 2,6 kilogramos y cuando queremos lograr un secado acelerado, pues utilizamos el 1% que equivalen a un rendimiento para 5 bultos de cemento de 50 kilogramos. Y cuando queremos utilizar
un ultra acelerado, utilizamos en este caso el 2%. Para plastificar la mezcla, para darle manejabilidad a la mezcla, evitar fisuras, evitar el hormiguero y también se utiliza para reducir el consumo. ¿Qué utilizamos? Utilizamos entonces el Cicaplas MO, en este caso, para la presentación de 2 kilogramos nos está rindiendo una dosificación del 1%, nos está rindiendo para 4 bultos de cemento de 50 kilogramos. Las dosis pueden ir desde el 0,5% hasta el 2%. ¿Por qué? ¿En qué va, digamos, esta variación? A diferencia del CKCDL, que es el tiempo, si lo quiero acelerar normal o generar un ultra acelerado, en el caso del plastificante es cuando yo quiero una mezcla en estado plástico, muy plástico, o una mezcla que no sea tampoco tan plástica. Para mejorar la adherencia, en este caso tenemos el Cicalátex, que se puede aplicar puro o diluido entre 1,1 a 1,5. Lo ideal también con el Cicalátex es que podamos hacer pruebas para revisar cuál es la mejor dilución que podemos utilizar en este caso en la mezcla, bien sea de mortero o de concreto. Y también y para reducir la fisuración, entonces tenemos el Sika Fiber, que es una fibra sintética que confiere una mayor durabilidad al concreto y evita las fisuraciones tanto para mortero como para concreto. Y la dosificación está de 100 gramos por bulto de 50 kilogramos. Recuerden que esta imagen ya se las voy a compartir ahora en el chat. Entonces, como estamos hablando ahora, tenemos aditivos para impermeabilizar, que en este caso para morteros es el Sica 1 y para concretos es el Cicaplastocrete DM. Tenemos aditivo para acelerar para mortero y concreto, que es el Cicacet L, y el superplastificante para mortero y concreto, que es el Cicaplas MO. Acá podemos ver qué es lo que hace puntualmente en este pequeño video, en esta muestra, lo que hace el Cica 1. Cuando tenemos en la parte de la izquierda una imagen donde tenemos una mezcla de morteros sin Cica 1 y en la derecha la misma mezcla pero con Cica 1. Permítame en un momento que voy a poner de nuevo el marcador para poder mostrarles el video. Entonces acá vemos cómo se va agregando el agua en la parte izquierda. Inmediatamente el agua empieza a ser, digamos, un poco absorbida por la mezcla, el mortero. Y en la parte de la derecha, cuando tenemos el aditivo Zika 1, pues vemos que el agua no permea en su totalidad sobre la mezcla. Eso es básicamente lo que podemos lograr con el Zika 1. Con el Cicaplastocrete es básicamente lo mismo, pero obviamente estamos hablando ya de una mezcla de concreto. Entonces podemos eh, utilizar el cicaplastocrete como se muestra en la imagen de la derecha para evitar que esa humedad con la que está en contacto directamente el concreto pues no permee en su totalidad y no genere pues un desgaste o una corrosión en el acero. Aumenta la durabilidad del concreto, genera una mayor resistencia en los concretos y disminuye las fisuras y la porosidad del concreto. Acá tenemos algunas pruebas, esta imagen también se las voy a compartir. Digamos, acá lo que queremos mostrar es basados en pruebas de laboratorio, cómo podemos evitar tantas filtraciones que se generan en las losas de concreto, en las vigas, en las columnas. Y acá podemos ver que tenemos un 20% más de resistencia versus otras marcas. Estas son pruebas que hacemos en laboratorio, siempre tratando de estar, digamos, a la vanguardia en cuanto a la evitar la filtración de agua en los concretos.
Tenemos entonces el Cicaset L, que es un acelerante de fraguado y resistencia tanto para mortero y concretos. Acá en la imagen de la derecha podemos ver el principal uso de este aditivo, que es básicamente para lograr eh, un desencofre rápido en las columnas cuando tenemos una construcción donde podemos estar ahorrando dinero al poder retirar la formaleta de manera más rápida. Ustedes saben que obviamente en una construcción, en el sector de la construcción, el tiempo es dinero. Entonces, entre más tiempo ahorremos, pues vamos a obtener obviamente unas mayores ganancias. Menor tiempo de construcción, también aumenta las resistencias en el concreto y mortero. No afecta la durabilidad del mortero ni del concreto al poder desencofrar de manera más rápida. Las diferentes presentaciones vienen presentación de 2,6 kilogramos, 5 kilogramos y 25 kilogramos. Acá vemos también algunas pruebas que hacemos en laboratorio. Digamos que la principal cara, les agradezco por favor a las personas que tienen acceso a la pantalla que nos rayen la pantalla para que todas las personas puedan ver la presentación sin ninguna interferencia. Acá podemos ver entonces una de las principales Juan, características. Hola, perdón, ahí nos toca, porfa, dejar de compartir y nuevamente compartir para que no nos quede este rayón en la presentación. listo. Dame un ¿Vale? segundo. Ahí están viendo de nuevo la pantalla. Listo, ya estamos viendo. Gracias. Perfecto. Entonces, eh, reducir en más de 3 horas el tiempo de desencofrado. Como lo pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, es una de las principales características del Cicaset L, no más huellas. Y al decir no más huellas, no solamente estamos hablando de las posibles pisadas que se puedan generar en un piso, sino desencofrado rápido para poder seguir con el proceso de la construcción en otros pisos, en este caso cuando estamos levantando vigas y columnas. Listo. Cicaplas MO, como lo estábamos hablando ahora, mejora la fluidez con menor dosis. Ayuda también a reducir el consumo de agua en la mezcla y como podemos ver en la imagen, en la parte, en la parte de la izquierda, vemos el ejemplo de una columna vaciada sin cicaplas o sin un plastificante y en la parte de la derecha vemos una columna vaciada con plastificante. ¿Por qué es importante entonces el plastificante? Porque ustedes saben que hay espacios donde de pronto la mezcla no logra llegar en su totalidad, espacios de pronto un poco más pequeños, y ahí es donde es importante que la mezcla sea fluida para poder llegar a todos esos espacios. Evita la generación de hormigueros, que es muy común en el vaciado de tanto de losas como columnas y vigas. Con el Cicaplas MO vamos a evitar la formación de estos hormigueros. Acá vamos a ver un pequeño video. Les quiero mostrar la diferencia cuando no usamos aditivo y cuando sí usamos aditivo con un acercamiento microscópico, de manera que ustedes puedan ver cómo reacciona el aditivo con la mezcla eh, desde un zoom microscópico. Entonces, les voy a mostrar sin aditivo. Esto es un cilindro de ensayo y ahora lo vamos a ver con aditivo. En este caso estamos hablando de un aditivo para mejorar la fluidez de la mezcla. Como lo estamos hablando ahora, esto no interfiere en la resistencia de la mezcla
el hecho de que utilicemos un aditivo para generar mayor fluidez en la mezcla no vamos a afectar, no vamos a dañar la durabilidad ni la resistencia de la mezcla. Listo. Acá les quiero mostrar también lo que estábamos hablando ahora. Hay una clasificación de unos aditivos muy especializados, específicamente para un trabajo. En este caso vamos a hablar del Zika estabilizador, que es básicamente para poder generar un vaciado de un concreto debajo del agua, sin que el concreto se mezcle con el agua. Entonces, vamos a ver el video. Acá vemos cómo se genera el vaciado con una mezcla tradicional. En este caso no tiene el aditivo Zika estabilizador. Obviamente al generar el vaciado en la mezcla dentro del agua, pues vamos a ver que se mezcla con el agua. Ahora vamos a realizar la misma mezcla, pero con Zika estabilizador. Entonces vemos cómo el vaciado como tal de la mezcla no interfiere el agua directamente y no se mezcla y podemos hacer vaciados debajo del agua específicamente. Entonces nosotros tenemos una línea amplia de aditivos. Por eso yo siempre los invito en estas capacitaciones a que no se queden con un solo producto, sino que vayan un poco más allá, investiguen. Recuerden que tenemos también eh, una asistencia técnica gratuita. Ustedes la pueden buscar en Google, pueden generar una visita, pueden realizar una asesoría vía WhatsApp o teléfono para lograr encontrar cuál es la mejor opción. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el curado del concreto. Ya hablamos de los aditivos en términos generales. Vamos a hablar sobre el curado del concreto. Entonces, ¿qué es el curado del concreto? Todos sabemos básicamente que el curado del concreto en la práctica es mantenga una manguera, por favor, en la losa y mantenga el concreto hidratado. Básicamente, el curado del concreto es el proceso destinado a mantener dentro del concreto las condiciones óptimas. ¿De qué? De temperatura y de humedad para que podamos garantizar la hidratación del cemento. Recuerden que el cemento reacciona con el agua. La obtención de máxima resistencia, si no hidratamos el cemento, si no mantenemos esa hidratación al interior de la mezcla, vamos a perder resistencia. Vamos también al generar una buena hidratación, un buen curado, vamos a evitar las grietas, que generalmente las grietas y las fisuras son provenientes del secado como tal acelerado de la mezcla. Y obviamente vamos a tener una larga vida útil en servicio de las estructuras. Le vamos a conferir una durabilidad a la mezcla al utilizar un buen curado, como se logra ver acá en la imagen, que en este caso están utilizando un curador de concreto aplicado por Airless. Según la ASI 308R, el curado es el proceso por el cual el concreto, elaborado con cemento hidráulico, madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y calor. Entonces, ahí es donde es importante diferenciar. ¿Lo podemos hacer con agua? Sí. O lo podemos hacer, en este caso, con el curador de nosotros, con el antisol. ¿Para qué? Para reducir el consumo de agua y así poder retener una buena humedad dentro del concreto, que no se evapore, y adicional a eso, pues estamos manteniendo una óptima temperatura. ¿Qué es lo otro importante del curado del concreto? Entonces, si ustedes me dicen a mí
qué es lo más importante y de qué es lo que más debo, mm, digamos, resguardar el concreto en el proceso del curado es del viento. Recuerden que el viento es, digamos, el que ayuda a generar ese mayor secado y esa mayor evaporación del agua en el concreto. Por eso es importante que cuando utilizamos un curador, que ya lo vamos a ver más adelante, se genera una pequeña barrera, una pequeña película que evita justamente que el viento penetre sobre los poros del cemento y vaya evaporando el agua. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, el agua es un reactivo químico necesario, indispensable en la hidratación del concreto. ¿Cuál es el impacto entonces del curado para desarrollar, digamos, las resistencias óptimas? Entonces, acá vemos la edad en días de 37 a 180 días y acá de abajo hacia arriba en la izquierda vemos el porcentaje de la resistencia de un concreto curado húmedo a 28 días. Entonces, sin curador vamos a llegar a una resistencia, porcentaje de resistencia, digamos, mínimo, estamos hablando más o menos poco más del 50% sin curado y ahí se va a quedar. Al aire después de 4 días, lo que estábamos hablando ahora, el aire empieza a generar un secado eh, acelerado en ese concreto y vamos a llegar aproximadamente a un 80, entre un 75 y un 80%, digamos, de la resistencia del concreto. Al aire después de 7 días, vamos a tener entonces una óptima, digamos, resistencia en términos porcentuales del 100%, pero si mantenemos ese concreto siempre húmedo, vamos a lograr una resistencia a la compresión superior al 125%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros utilizamos un curador adecuado, logramos mantener la temperatura y la humedad necesaria dentro del concreto, pues vamos a garantizar que esa resistencia sea óptima y sea mayor. ¿Cuándo debo curar? Entonces, es una pregunta muy común. Según la ASI 308, las medidas de curado se deben poner en práctica tan pronto el concreto esté en riesgo de secarse, prematuramente impidiendo el desarrollo de las propiedades requeridas. Es decir, cuando ya inmediatamente el concreto pueda empezar a secarse, yo debo utilizar, en este caso, el curado. ¿Listo? ¿Cómo utilizar qué curado entonces? Entonces, lo que estábamos hablando ahora, aplicación de continua agua. Sabemos que hoy en día somos cada vez más conscientes del cuidado del agua, que es un recurso para la humanidad, es un recurso para las futuras generaciones. Es por esto que acá entra a jugar un papel importante el uso de curadores líquidos para evitar justamente esa evaporación, porque si ya usamos agua en la mezcla y ya la tenemos en la mezcla, ¿por qué más bien no utilizamos un curador que nos puede inclusive salir mucho más económico para garantizar que esa mezcla esté húmeda constantemente, no pierda agua, se hidrate y que te mantenga una temperatura idónea? A diferencia de la imagen de la izquierda, que vemos a una persona constantemente aplicando agua en los concretos y es lo que más vemos, o las mangueras, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá, digamos, una pequeña caracterización de los curadores versus algunas competencias. En este caso, nuestro antisol blanco es la línea que se ve amarilla en la parte de abajo. Acá tenemos de izquierda a derecha el tiempo en horas, desde las 0 horas hasta las 72 horas. Y acá vemos en la parte izquierda, de abajo hacia arriba, la pérdida de peso en kilogramos por metro cuadrado. Entonces, arranquemos digamos, con el testigo. En el testigo vemos que a las 24 horas estamos perdiendo 2,26 kilogramos por metro cuadrado.
a las 48 horas 2,43 y ya un poco más estable a las 72 horas 2,54 kilogramos por metro cuadrado. Si lo comparamos directamente versus, en este caso, perdón, el antisol blanco, vemos que solamente estamos perdiendo 0,27 kilogramos por metro cuadrado a las 24 horas, 0,46 kilogramos, o sea, menos de un kilo, y 0,55 finalmente a las 72 horas. Es ahí donde es importante eh, mantener esa retención de agua para evitar la pérdida de peso en kilogramo por metro cuadrado de la mezcla. Es una de las características principales de el curador antisol blanco. Acá vemos la retención de agua en el testigo, lo que estábamos hablando ahora, los 2,54 kilogramos por metro cuadrado. En el curador A tenemos una pérdida de 2 kilogramos por metro cuadrado, porque obviamente pues genera una mayor permeabilidad el agua sobre la mezcla. Y finalmente, en la imagen de la derecha tenemos el antisol blanco con solamente pérdida de 0,55 kilogramos por metro cuadrado de peso. ¿Por qué? Porque el agua, digamos, no logra, en este caso, digamos, salirse como tal de la mezcla y genera el efecto perlado que llamamos. Entonces, acá tenemos la presentación del antisol blanco. En este caso, es un compuesto líquido formador de membrana para curar concretos y morteros en ambiente normal. ¿Cuáles son como sus principales características? Como lo estábamos hablando ahora, impide el resecamiento prematuro del concreto, permitiendo el normal desarrollo de las resistencias. No vamos a tener, digamos, una afectación en lograr unas buenas resistencias cuando utilizamos el antisol blanco, todo lo contrario. Reduce la creación de fisuras por secado y retracción de concreto o mortero. Y también vamos a estar evitando que una persona esté constantemente con una manguera, abra la manguera, hidrate el concreto, hidrátelo. Y obviamente cuando tenemos un producto químico que me ayuda a ese proceso, pues estamos ahorrando un dinero porque esa persona puede estar ayudando en otro proceso de la obra como tal. Ayuda a controlar la fisuración en grandes áreas, digamos cuando tenemos unas condiciones ambientales de mucho viento, de lluvias extremas, de frío, de calor. Recuerden que no es solamente las condiciones extremas, sino que en el transcurso de las 24 horas que normalmente tiene un día, pues podemos tener expansión y contracción debido a los cambios de temperatura y obviamente eso también me puede afectar como tal el buen acabado de nuestras columnas, de nuestras losas y de nuestras vigas. Y como lo hemos hablado en el transcurso de la capacitación, hoy en día estamos viendo cada vez más construcciones con pantallas vaciadas, con concreto a la vista, con mortero a la vista, y eso obviamente hace que poder utilizar unos productos adecuados para que estéticamente se vea bien y adicionalmente tenga un buen curado y un buen secado esos concretos y esos morteros, pues es un plus adicional para nuestros clientes. Yo los invito siempre a que no solo se queden con la información que les da el asesor en la tienda, que les da, digamos, la información que tienen al respaldo del producto, sino que también busquen las fichas técnicas nuestras, están disponibles, las pueden descargar y las pueden mantener en el celular o las pueden imprimir o las pueden pedir en la tienda donde compran el producto y allá se las comparten y solamente lo único que deben hacer es leer con su celular, con su cámara, el código QR que aparece al frente, digamos, del producto. Entonces es importante que ustedes lean sobre las diferentes dosis, las recomendaciones, los limitantes de nuestros productos, porque muchas veces se utiliza el producto para lo que no es. El caso puntual del voy a utilizar el Zika 1 en concreto.
Lo ideal es no utilizar el CK1 en concreto, el CK1 es para morteros y el cicaplastocrete es para concretos. Entonces es importante también tener conocimiento de nuestras fichas técnicas, las restricciones, la información y la recomendación en la aplicación paso a paso. También tenemos videos en YouTube que ya les voy a mostrar algunos. ¿Listo? Hasta ahí entonces tenemos como tal la presentación y les voy a mostrar a continuación. Me cuentas, por favor, Andrea, me confirmas si estás viendo, si escuchas, perdón. PTDM, aditivo líquido Si se Sí, escucha. sí. Listo, les voy a poner la pantalla grande. Estos videos los pueden encontrar fácilmente en YouTube. Como ustedes pueden ver, tenemos varios videos donde les enseñamos a ustedes y les mostramos cómo se prepara el producto, para qué sirve el producto y son muy cortos, son videos que no duran más de 2 minutos. Entonces, vamos a ver en este caso puntual algunos. Específicamente vamos a empezar con el cicaplastocrete, que es el aditivo para mejorar la permeabilidad en el caso de los concretos. Plastocrete DM, aditivo líquido reductor de agua con acción impermeabilizante. Úselo para la elaboración de concreto de baja permeabilidad, mejorar la durabilidad y acción plastificante del concreto. Las proporciones dependen del diseño de la mezcla. Mezcle los componentes y viértalos en el mezclador. Agregue Plastocrete DM a la dosis identificada, 0,5% del peso del cemento, en la última porción de agua de amasado. Vierta la dilución de Plastocrete DM y agua a la mezcla inicial. Hacer una homogenización de 3 a 5 minutos en el mezclador. Aplicar Ceparol a la formaleta como desmoldante. Coloque el concreto inmediatamente en la formaleta. Realizar el curado del concreto aplicando el antisol para obtener un concreto de baja permeabilidad. Y listo. Como les decía, son videos Cicacet muy L, cortos aditivo donde ustedes pueden ver como tal el proceso del uso del producto. Vamos a ver entonces el Cicaset L, en este caso, en un segundo, Cicaset L, que es el aditivo acelerante para concretos. líquido con acción acelerante sobre el secado y el desarrollo de resistencias mecánicas del concreto. Úselo para desencofrar rápidamente y aumentar los rendimientos en el proyecto. Las proporciones dependen del diseño de la mezcla. Mezcle los componentes y viértalos en el mezclador. Agregue Cicacet L a la dosis identificada, del 1% al 3% del peso del cemento, en la última porción de agua de amasado. Vierta la dilución de Cicacet L y agua a la mezcla inicial. Hacer una homogenización de 3 a 5 minutos en el mezclador. Aplicar Ceparol a la formaleta como desmoldante. Coloque el concreto inmediatamente en la formaleta y obtenga un concreto con resistencias mecánicas y secado rápido. Realizar el curado del concreto aplicando el antisol. Los concretos acelerados requieren un mejor curado. Aplique agua o antisol. Y listo. Hola. Cicacet Vamos a ver entonces a continuación
Pantalla grande. ¿Necesita elaborar un concreto que se pueda desencofrar rápidamente para dar uso a la estructura? Le tengo la solución. Utilice Cicaset 123 Universal, aditivo líquido con acción acelerante sobre el secado y la resistencia que endurece más rápido el mortero y el concreto, mejora el tiempo de avance en obra y logra altas resistencias iniciales. Básicamente, entonces, como les estaba mostrando, también tenemos una página que la pueden buscar ustedes como SICA Colombia. Y en esta página, como se puede ver, ustedes lo único que deben poner en, digamos, en el proceso de construcción, yo puse acá construir una columna y van a poder ver que en la parte de productos, en la línea de productos, les va a mostrar cuáles son otros productos que se pueden utilizar en la construcción de columna, como por ejemplo el Sika Concrelisto RE 5000, el Sika Grau 200, el Sika Grau 212, el Sika Top 121 monocomponente, que son morteros, el Sika Plast, ¿cierto? Entonces, recuerden que tienen a disposición mucha información, aparte que los mercaderistas en cada una de las tiendas de Home Center están capacitados y siempre van a estar dispuestos a cualquier necesidad por parte de ustedes. Entonces, con esto finalizamos la presentación. Les agradezco mucho por el espacio, por el tiempo y recuerden que cualquier duda e inquietud estamos súper atentos. Listo, Juan. Recuerden, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano para poder habilitar el micrófono y le puedan resolver la duda. Juan, en el chat ya tenemos una pregunta para que por favor nos ayude. Buenas noches, una pregunta. Aplicando todos los productos SICA para proteger el concreto, ¿cuál es la vida útil de un concreto? Bueno, la vida útil de un concreto no solamente depende de los aditivos que nosotros utilicemos, obviamente estamos hablando de una mezcla idónea, como le estábamos hablando ahora, eh, unos buenos agregados, no solamente los gruesos, sino los finos, un buen cemento y adicional a eso, pues una buena procedencia del agua. Obviamente depende del uso, depende mucho también, digamos, de dónde esté ubicada como tal la estructura, pero digamos que saliéndonos un poco de la teoría, normalmente los concretos deberían tener una durabilidad alta, ¿cierto? Cuando estamos hablando, digamos, de bastantes años, inclusive pues de más de 100 más de 150 años. Pero como lo estaba diciendo, depende mucho de la calidad de los diferentes componentes de la mezcla. No solamente los aditivos y el cemento son los que garantizan la durabilidad del concreto. Recuerden que tenemos otros componentes importantes en la mezcla que deben ser de buena calidad para garantizar la durabilidad de los productos. Tenemos entonces, ¿se pueden mezclar aditivos? Sí, se pueden mezclar aditivos. Puedo utilizar, digamos, un acelerante y y un aditivo para impermeabilizar la mezcla. Se pueden usar. No hay ningún problema. Lo importante es como seguir las recomendaciones que están en ficha técnica y como estábamos hablando ahora puntualmente del video de acelerante, pues si voy a utilizar, digamos, un impermeabilizante y un acelerante, primero mezclo el impermeabilizante y por último el acelerante porque es el que me va a dar, digamos, o me va a conferir la capacidad de acelerar el proceso de curado y secado de la mezcla. ¿Qué cantidad se utiliza por bulto de cemento de estos productos? Entonces, muchachos, recuerden que les dije que les iba a compartir unas imágenes. Denme un segundo que acá las estoy adjuntando para que ustedes las tengan y de manera que ustedes las puedan usar. Ahí están todas las dosificaciones
Denme un segundo que ya se las voy a adjuntar acá. Ahí están todas las dosificaciones de los principales aditivos. Ahí se las acabé de enviar. Esa imagen la pueden descargar, pueden buscar también la imagen, eh, digamos, en nuestra página. La otra pregunta de Germán Alexander, ¿es necesaria la aplicación del antisol por aspersión? No. El antisol se puede aplicar también, como lo estábamos viendo ahora, con brocha o con rodillo. Con cualquiera de las herramientas también se puede aplicar. Lo ideal, lo que pasa es que cuando se aplica con aspersión, pues estamos como garantizando un cubrimiento más alto en la mezcla. Y también es importante también como, digamos, leer la recomendación de la ficha técnica. Perdón, y en el caso de los desmoldantes, ahí es donde podemos utilizar también los tres tipos, el rodillo, la brocha o el aspersor también. No sé si de pronto tienen alguna otra inquietud. Ahí les acabo de compartir la imagen. No sé, me confirmas, Andrea, si la recibieron en el chat para que ellos la puedan descargar. Sí, sí, señor, ya la tenemos en el chat. ¿Listo? Yo creo Listo. que no hay más preguntas por el momento. Yo creo que no, no veo más, entonces podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la participación. Recuerde que los esperamos el día lunes. Muchísimas gracias a todos. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche para todos.